días, hermanos. Buenos días a todos. Hoy estamos acá para comenzar un nuevo periodo de práctica dentro del libro de ejercicios. Las prácticas de las próximas 20 lecciones correspondientes a este nuevo mes de junio. Si bien hoy es 31 de mayo, estas lecciones desde las 151 en adelante son maravillosas, como todo. Y para comenzar este nuevo proceso, este nuevo periodo, Eh, invocamos como siempre al Altísimo para que interceda ante nosotros, para llevarnos la luz que necesitamos, para que nos traiga sus enseñanzas y para aprender a escuchar al único maestro que hay, que está en nosotros, que está en nuestro interno, por la gracia de Dios. Y para empezar como decía, este periodo de práctica, vamos a leer nuevamente la introducción al libro de ejercicios, para luego seguir con la lección del día, que es la lección 151. Así que, hermanos, abrimos el espacio para la lectura. Gracias. Gracias, hermanitos. Introducción al libro de ejercicios de un curso de milagros. Párrafo 1. Para que los ejercicios de este libro de ejercicios tengan sentido para ti, es necesario como marco de referencia disponer de una base teórica como la que provee el texto. Es la práctica de los ejercicios, no obstante, lo que te permitirá alcanzar el objetivo del curso. Una mente sin entrenar no puede lograr nada. El propósito de este libro de ejercicios es entrenar a tu mente a pensar según las líneas expuestas en el texto. Párrafo 2. Los ejercicios son muy sencillos. No requieren mucho tiempo y no importa dónde se hagan. No requieren ninguna preparación. El periodo de entrenamiento dura 1 año. Las lecciones van numeradas de la 1 a la 365. No intentes hacer más de una serie de ejercicios por día. Párrafo 3. El libro de ejercicios está dividido en dos secciones principales. La primera está dedicada a anular la manera en que ahora ves, y la segunda a adquirir una percepción verdadera. A excepción de las sesiones de repaso, los ejercicios diarios están planeados en torno a una idea central que se enuncia primero. A esta le sigue una descripción de los procedimientos concretos mediante los cuales debe aplicarse la idea del día. Cuarto párrafo. El propósito del libro de ejercicios es entrenar a tu mente de forma sistemática a tener una percepción diferente de todas las cosas y de todo el mundo. Los ejercicios están diseñados para ayudarte a generalizar las lecciones, de manera que puedas comprender que cada una de ellas se aplica por igual a todo el mundo y a todo lo que ves. Párrafo 5. La transferencia del entrenamiento para adquirir una percepción verdadera no procede del mismo modo que la transferencia del entrenamiento del mundo. Si se ha logrado una percepción verdadera en conexión con una persona, situación o acontecimiento, la transferencia total a todo el mundo y a todas las cosas es inevitable. Por otra parte, una sola cosa que se excluya de la percepción verdadera imposibilita sus logros en cualquier otra parte. Sexto párrafo. Así pues, las únicas reglas generales a observarse en todas las lecciones son 2 puntos. Primera, los ejercicios deben practicarse con gran precisión, tal como se indique. Esto te ayudará a generalizar las ideas en cuestión a toda situación en la que te encuentres.
así como a todas las cosas y personas en ella. Segunda, asegúrate de no decidir por tu cuenta que hay ciertas personas, situaciones o cosas a las cuales no se les puede aplicar estas ideas. Eso interferiría en la transferencia del entrenamiento. La naturaleza misma de la percepción verdadera es que no tiene límites. Es lo opuesto a la manera en que ves las cosas ahora. 7. El objetivo general de los ejercicios es incrementar tu capacidad de ampliar las ideas que estarás practicando, de modo que lo incluyan todo. Esto no requiere esfuerzo alguno de tu parte. Los ejercicios mismos reúnen en sí las condiciones necesarias para este tipo de transferencia. Párrafo 8. Algunas de las ideas que el libro de ejercicios presenta te resultarán difíciles de creer, mientras que otras tal vez te parezcan muy sorprendentes. Nada de eso importa. Se te pide simplemente que las apliques tal como se te indique. No se te pide que las juzgues, se te pide únicamente que las utilices. Es utilizándolas como cobrarán sentido para ti y lo que te demostrará que son verdad. Párrafo 9. Recuerda solamente esto. No tienes que creer en las ideas, no tienes que aceptarlas, ni siquiera tienes que recibirlas con agrado. Puede que hasta te opongas vehementemente a alguna de ellas. Nada de eso importa y disminuye su eficacia, pero no hagas excepciones al aplicar las ideas expuestas en el libro de ejercicios. Sean cuales sean tus reacciones hacia ellas, úsalas. No se requiere nada más. Y si ustedes me permiten, amados míos, a mí me gustaría hacer una pequeña, examinar un detalle para los hermanitos y hermanitas que bien visitan por primera vez Amor que Sana o bien que por primera vez se ponen en contacto con una lección de un curso de milagros, y es contarles que el libro, algunas ediciones tienen 3 secciones, podríamos denominarle así, en realidad son 3 libros en uno. El primero es el libro de texto, el segundo es el libro de ejercicios, es decir, cómo llevar a la práctica los fundamentos que están expresados en el libro de texto y luego el manual para el maestro. Y entonces, estas que son las prácticas, tienen una introducción que es la que acabamos de leer con esta minuciosidad, porque las repasamos algunas veces, eventualmente, con la finalidad de no olvidarnos justamente para qué está establecida, aquí está el propósito y además están las instrucciones. Y entonces Jesús en el párrafo 3 hace esta salvedad. El libro de ejercicios está dividido en 2 secciones principales. Nosotros todavía, con la lección 151, nos encontramos en la primera de esa sección. Y esta primera está dedicada a anular la manera en que ahora ves, y la segunda a adquirir una percepción verdadera. A excepción de las sesiones de repaso, los ejercicios diarios están planeados en torno a una idea central que se enuncia primero. A esta le sigue una descripción de los procedimientos concretos mediante los cuales debe aplicarse la idea. Y este es el caso exactamente de la lección que vamos a leer hoy, a donde hay una idea principal a la que intentamos tener en cuenta, intentamos tener presente durante todo el día, y además se nos van a dar detalles acerca de esta idea y de cómo llevarla a la práctica. Muchísimas gracias, mis amores. Gracias, Juki. Entonces, si les parece, vamos a la lección 151 y te escuchamos, Lilia, por favor. Lección 151. Todas las cosas son ecos de la voz que habla por Dios. Párrafo 1. Nadie puede juzgar basándose en pruebas parciales.
Eso no es juzgar. Es simplemente una opinión basada en la ignorancia y en la duda. Su aparente certeza no es sino una capa con la que pretende ocultar la incertidumbre. Necesita una defensa irracional porque es irracional. Y la defensa que presenta parece ser muy sólida y convincente y estar libre de toda duda debido a todas las dudas subyacentes. Segundo párrafo. No pareces poner en tela de juicio el mundo que ves. No cuestionas realmente lo que te muestran los ojos del cuerpo. Tampoco te preguntas por qué crees en ello, a pesar de que hace mucho tiempo que te diste cuenta de que los sentidos engañan. El que creas lo que te muestran hasta el último detalle es todavía más extraño si te detienes a pensar con cuánta frecuencia su testimonio ha sido erróneo. ¿Por qué confías en ellos tan ciegamente? ¿No será por la duda subyacente que deseas ocultar tras un alarde de certeza? ¿Cómo ibas a poder juzgar? Tus juicios se basan en el testimonio que te ofrecen los sentidos. No obstante, jamás hubo testimonio más falso que ese. Mas, ¿de qué otra manera excepto esa juzgas al mundo que ves? Tienes una fe ciega en lo que tus ojos y tus oídos te informan. Crees que lo que tus dedos tocan es real y que lo que encierran en su puño es la verdad. Esto es lo que entiendes y lo que consideras más real que aquello de lo que da testimonio la eterna voz que habla por Dios. Párrafo 4. ¿A eso es lo que llamas juzgar? Se te ha exhortado en muchas ocasiones a que te abstengas de juzgar, mas no porque se te quiera negar ese derecho, sino porque realmente no puedes juzgar. Lo único que puedes hacer es creer en los juicios del ego, los cuales son todos falsos. Él guía tus sentidos celosamente para probar cuán débil eres, cuán indefenso y temoroso, cuán aprensivo del justo castigo, cuán ennegrecido por el pecado y cuán miserable por razón de tu culpabilidad. Párrafo 5. El ego te dice que esa cosa de la que él te habla y que defendería a toda costa es lo que tú eres. Y tú te lo crees sin ninguna sombra de duda. Mas debajo de todo ello ya se oculta la duda de que él mismo no cree en lo que con tanta convicción te presenta como la realidad. Es únicamente a sí mismo a quien condena. Es en sí mismo donde ve culpabilidad. Es su propia desesperación lo que ve en ti. Párrafo 6. No prestes oídos a su voz. Los testigos que te envía para probarte que su propia maldad es la tuya y que hablan con certeza de lo que no saben son falsos. Confías en ellos ciegamente porque no quieres compartir las dudas que su amo y señor no puede eliminar por completo. ¿Crees que dudar de sus vasallos es dudar de ti mismo? Séptimo párrafo. Sin embargo, tienes que aprender a dudar de que las pruebas que ellos te presentan puedan despejar el camino que te lleva a reconocerte a ti mismo y dejar que la voz que habla por Dios sea el único juez de lo que es digno que tú creas. Él no te dirá que debes juzgar a tu hermano basándote en lo que tus ojos ven en él, ni en lo que la boca de su cuerpo le dice a tus oídos, o en lo que el tacto de tus dedos te informa acerca de él. Él ignora todos esos testigos, los cuales no hacen sino dar falso testimonio del Hijo de Dios.
Él reconoce solo lo que Dios ama y en la santa luz, perdón, de lo que él ve todos los sueños del ego con respecto a lo que tú eres, se desvanecen ante el esplendor que él contempla. Párrafo 8. Deja que él sea el juez de lo que eres, pues en su certeza, la duda no tiene cabida, ya que descansa en una certeza tan grande que ante su faz dudar no tiene sentido. Cristo no puede dudar de sí mismo. La voz que habla por Dios puede tan solo honrarle y deleitarse en su perfecta y eterna impecabilidad. Aquel a quien él ha juzgado no puede sino reírse de la culpabilidad, al no estar dispuesto ya a seguir jugando con los juguetes del pecado, ni a hacerle caso a los testigos del cuerpo, al encontrarse extático ante la santa faz de Cristo. Párrafo 9. Así es como Él te juzga. Acepta su palabra con respecto a lo que eres, pues Él da testimonio de la belleza de tu creación y de la mente cuyo pensamiento creó tu realidad. ¿Qué importancia puede tener el cuerpo para aquel que conoce la gloria del Padre y la del Hijo? ¿Podría acaso oír los susurros del ego? ¿Qué podría convencerle de que tus pecados son reales? Deja a sí mismo que sea el juez de todo lo que parece acontecerte en este mundo. Sus lecciones te permitirán cerrar la brecha entre las ilusiones y la verdad. 10. Él eliminará todo vestigio de fe que hayas depositado en el dolor, los desastres, el sufrimiento y la pérdida. Él te concede una visión que puede ver más allá de estas sombrías apariencias y contemplar la dulce faz de Cristo en todas ellas. Ya no volverás a dudar de que lo único que te puede acontecer a ti, a quien Dios ama, son cosas buenas, pues Él juzgará todos los acontecimientos y te enseñará la única lección que todos ellos encierran. Párrafo 11. Él seleccionará los elementos en ellos que presentan la verdad e ignorará aquellos aspectos que solo reflejan sueños fútiles y te reinterpretará desde el único marco de referencia que tiene, el cual es absolutamente íntegro y seguro. Todo lo que veas, todos los acontecimientos, circunstancias y sucesos que de una manera u otra parezcan afectar. Y verás el amor que se encuentra más allá del odio, la inmutabilidad en medio del cambio, lo puro en el pecado y, sobre el mundo, únicamente la bendición del cielo. Párrafo 12. Tal es tu resurrección, pues tu vida no forma parte de nada de lo que ves. Tu vida tiene lugar más allá del cuerpo y del mundo, más allá de todos los testigos de lo profano, dentro de lo santo. Y es tan santa como ello mismo. En todo el mundo y en todas las cosas, su voz no te hablará más que de tu Creador y de tu ser, el cual es uno con él. Así es como verás la santa faz de Cristo en todo, y cómo oirás en ello el eco de la voz de Dios. Párrafo 13. Hoy practicaremos sin palabras, excepto al principio del periodo que pasamos con Dios. Introduciremos estos momentos con una repetición, introduciremos estos momentos con una repetición lenta del pensamiento con el que comienza el día. Después observaremos nuestros pensamientos
apelando silenciosamente a aquel que ve los elementos que son verdad en ellos. Deja que él evalúe todos los pensamientos que te vengan a la mente, que elimina de ellos los elementos de sueño y que te los devuelve en forma de ideas puras que no contradicen la voluntad de Dios. Párrafo 14. Entrégale tus pensamientos y él te los devolverá en forma de milagros que proclaman jubilosamente la plenitud y la felicidad que Dios quiere para su Hijo como prueba de su amor eterno. Y a medida que cada pensamiento sea así transformado, asumirá el poder curativo de la mente que vio la verdad en él y no se dejó engañar por lo que había sido añadido falsamente. Todo vestigio de fantasía ha desaparecido y lo que queda se unifica en un pensamiento perfecto que ofrece su perfección por doquier. 15. Pasa así 15 minutos al despertar y dedica gustosamente 15 más antes de irte a dormir. Tu ministerio dará comienzo cuando todos tus pensamientos hayan sido purificados. Así es como se te enseña a enseñarle al Hijo de Dios la santa lección de su santidad. Nadie puede dejar de escuchar cuando tú oyes la voz que habla por Dios, rendirle honor al Hijo de Dios. Y todos compartirán contigo los pensamientos que Él ha reinterpretado en tu mente. Párrafo 16. Tal es tu Pascua, y de esta manera deposita sobre el mundo la ofrenda de azucenas blancas como la nieve que reemplaza a los testigos del pecado y de la muerte. Mediante tu transfiguración, el mundo se redime y se libera jubilosamente de la culpabilidad. Ahora elevamos nuestras mentes resurrectas, llenos de gozo y agradecimiento hacia aquel que nos restituyó la cordura. Párrafo 17 y último. Y recordaremos cada hora a aquel que es la salvación y la liberación. Y según damos las gracias, el mundo se une a nosotros y acepta felizmente nuestros santos pensamientos, que el cielo ha corregido y purificado. Ahora por fin ha comenzado nuestro ministerio para llevar alrededor del mundo las buenas nuevas de que en la verdad no hay ilusiones y de que, por mediación nuestra, la paz de Dios les pertenece a todos. Amén. Amén. Todas las cosas son eco de la voz que habla por Dios. Y cuando nosotros éramos chicos que íbamos a Córdoba, bueno, acá no hay montaña, pero para escuchar el eco gritábamos y nos teníamos que quedar callados, porque si no, no escuchábamos el eco que nos devolvía todo ese medio en el que estábamos. Y ese eco nos abrazaba y nos contenía. Entonces la palabra eco es clave acá, para que nos vamos a escuchar otra cosa, que ahora nos envuelve y nos trae la verdad. Así que esta lección maravillosa, y también nos acallamos ahora para que vengan esos pensamientos santos a nuestras mentes, y bueno, y lo compartimos en este espacio que ustedes tienen. Así que muchas gracias. Adelante, hermanitos, el que quiera tomar la palabra. A mí me gustaría decir algo muy breve. Coincido, muy bonito el ejemplo, muy gráfico y muy práctico. Y que, por un lado, la idea principal está enfocada en el eco y en este efecto del que habla Rubén, y el contenido tiene al juicio como escena, ¿no?
Y en un juicio, claro, hay testigos, abogados, defensores, el juez mismo. Y esto más que una aseveración es una respuesta que encuentro en mí y una pregunta a ver qué piensan ustedes. Cuando habla de los testigos, a quienes tengo que ignorar, yo creo que son esos principios y esos fundamentos que el ego maquina muy velozmente para darle sostén a la fabricación. Es decir, cuando yo invoco o fabrico una situación, o estoy ante una situación que me provoca miedo, necesidad de justicia, necesidad de defensa y por lo tanto de ataque, inmediatamente aparecen todos esos argumentos fabricados por el ego para darle condición de verdad a esto. Y que por lo tanto serán esgrimidos en el juicio y a los cuales hay que declararlos básica y fundamentalmente falsos. Bien, eso es lo que yo pienso de esto. Gracias, hermanitos. Gracias, Julio. Me gustaría resaltar, es una lección muy extensa y tiene mucho contenido. Me gusta resaltar un aspecto que yo entiendo que es útil para reforzar nuestra práctica, que es reconocer que no podemos juzgar. Esto que dice acá, no solamente te invita a no juzgar, sino que te dice que no podemos juzgar, porque el verdadero juicio es ecuánime, es totalizador, es el juicio del Espíritu Santo. Nosotros, eh, confinados a un cuerpo, con la idea de que somos un cuerpo, la idea errónea de que somos un cuerpo, solo percibimos la realidad a través de ventanitas muy parciales, limitadas. Y realmente creer que lo que, como dice el párrafo 7, que, que podemos juzgar basándonos en lo que nuestros ojos ven, en lo que la boca del cuerpo le dice a tus oídos, o en lo que el tacto de tus dedos le informa acerca de él, es realmente demente, no tiene sentido. Sin embargo, es una práctica tan habitual, porque es la práctica en la que se basa el sistema de pensamiento del ego. A mí esto me sirve como para recordármelo. No puedo juzgar. Y lo que yo llamo juicio es simplemente falso, es un error. Estoy juzgando a mi hermano por un aspecto parcial y lo estoy condenando por un aspecto parcial. Bueno, esto quería resaltar nada más. Gracias. Gracias, Elida. Y esto del juicio que tan oportunamente acá en el libro hay que estar muy atento a cuando lo pone con mayúsculas. El único juicio de Dios, como sabemos, es que su Hijo es inocente, porque Él realmente sabe lo que creó, ¿no? Que es Él mismo eh, manifestándose. Y todas las cosas son eco de la voz que habla por Dios, es también reconocer que todas las cosas son una manifestación de Dios. Y que si yo al juzgar las cosas que veo, estoy juzgando la idea de Dios. Y esa es la locura. ¿Y cómo no nos va a llevar eso a la culpa? Pero, o sea, parece algo totalmente traído de los pelos, pero es a dónde tenemos que ir para reconocer la verdad. Y, y Jesús nos presenta todo esto como el ego, como algo externo. Él generalmente en el curso, cuando habla del ego, habla de algo externo y habla en tercera persona. Y, y realmente porque nosotros a todo lo que es del ego lo vemos ahí afuera. Porque no queremos reconocer eso que nosotros engendramos, como decía en una lección o en algo que leímos hace poco. Entonces lo ponemos ahí afuera. Y mis sentidos que van a traer, eso que estoy viendo, eso que estoy escuchando, eso que estoy tocando.
Y sin olvidar que a mí siempre me gusta ir acá, dice, el ego es un intento erróneo de la mente de percibirte tal como deseas ser, en vez de como realmente eres. Yo, o sea, me da culpa reconocer que yo quise, a través de mis juicios que hago de la idea de Dios, que quiero ser todo eso. Entonces, ¿qué hago? Lo tiro para afuera, como sabemos. Y ahí se nos presenta un mundo totalmente antagónico a lo que yo deseo ser. Pero ahora hay una voz interna que me dice, no es verdad, no es verdad. Date cuenta todo lo que vos quisiste hacer, no para que sientas culpa, sino para darte cuenta de que eso es el error que hay en tu mente. Y acá me dice en el párrafo, bueno, en el 3 y en el 4, dice, lo único que puedes hacer es creer en los juicios del ego, los cuales son todos falsos. El ego dirige tus sentidos celosamente para probarte cuán débil eres, cuán indefenso y temeroso, cuán aprensivo del justo castigo, cuán ennegrecido por el pecado y cuán miserable por razón de la culpabilidad. Eso, aunque yo lo niegue, eso es lo que yo quiero hacer cuando enjuicio la idea de Dios. Y ese es el concepto de pecado. Errar al blanco. Estoy errando al blanco cada vez que pienso de esa manera, que yo soy de esta determinada forma, de esta determinada manera. Y todavía digo, y bueno, yo soy así. Y viene ahora el Espíritu Santo y desde ese como dice, no, tú sigues siendo tal como Dios te creó. Todas esas cosas son juicios que vos mismo te haces. Esa es la serpiente que te está hablando y vos te lo estás creyendo. No, te dice. El eco que dice, no. La negación de lo que no es verdad. Y como decía Elia, esta lección es tan maravillosa, tiene tantas cosas para mirar, para leerla tantas veces y para ir 15 minutos y más a escuchar ese eco que me vuelve a decir, "No, nada es como vos lo juzgás, nada es como vos querés que sea, todo es tal como Dios lo pensó". Gracias. Me gustaría resaltar algunas frases, algunas como, tienes fe una ciega en lo que tus ojos y tus oídos te informan. Crees que lo que tus dedos tocan es real y que lo que encierran en su puño es la verdad. No pareces poner en tela de juicio el mundo que ves. No cuestionas realmente lo que te muestran los ojos del cuerpo. O sea, la fe ciega ahí está en estos sentidos que además Jesús nos dice, ya te diste cuenta que engañan, pero me sigo autoengañando, desde luego. Deja a sí mismo que Él sea el juez de todo lo que parece acontecerte en este mundo. Él eliminará todo vestigio de fe que hayas depositado en el dolor, los desastres, el sufrimiento y la pérdida. Y en la práctica, aquí está cómo purificar los pensamientos. ¿Cómo es que los pensamientos quedan purificados? Nos invita a observar nuestros pensamientos apelando silenciosamente, en el párrafo 13, apelando silenciosamente a aquel que ve los elementos que son verdad en ellos. Deja que Él evalúe todos los pensamientos que te vengan a la mente, que elimine de ellos los elementos de sueño y que te los devuelva en forma de ideas puras que no contradicen la voluntad de Dios. Y continúa, ofrécele tus pensamientos
y Él te los devolverá en forma de milagros que proclaman jubilosamente la plenitud y la felicidad como prueba de su amor eterno, del amor eterno que Dios dispone para su Hijo. Y ya aquí por eso vi que a medida que cada pensamiento se ha transformado, asumirá el poder curativo de la mente que vio la verdad en él y no se dejó engañar por lo que había sido añadido falsamente. Aquí está la forma en que estos pensamientos a los que yo llamo míos y que los he etiquetado de malos y que por eso me hacen sufrir, es la causa de mi sufrimiento, que yo les añadí etiqueta malos. Son míos y con la etiqueta malos, con su consecuente efecto de sufrir, porque qué mala que soy. Si tengo pensamientos malos, qué mala que soy. Mil gracias. Lo maravilloso de este entrenamiento, que yo siempre trato de rescatar en mi mente, a diferencia de otras cosas que he hecho por ahí, es que siempre me da la salida, siempre me muestra la salida, en cada lección me muestra la salida, donde siempre está la corrección de esa idea equivocada que está en mí. Y como recién traía Lilia, el párrafo 7 es la prueba, acá me muestra la salida. O sea, tienes que aprender, dice, tienes que aprender a dudar de que las pruebas que todo esto te presenta pueden despejar el camino que te lleve a reconocerte a ti mismo. Y dejar, y ahí va, que la voz que habla por Dios sea el único juez de lo que es digno que tú crees. Siempre nos lleva ahí. Todos los días nos dice en la lección. Todos los días hay un párrafo que me recuerda a Dios, que me recuerda que la salida, la luz al final del túnel está ahí. No hay otra salida, no hay otra salida. Después le podemos dar en la forma que sea, de otra filosofía, de alguna, no sé. Pero nosotros que lo elegimos a Jesús como maestro, me dice, la única salida está ahí. La única salida es el Espíritu Santo. Y Él no te juzga. Y algo que me parece también importante resaltar es que la lección, acá Jesús nos dice que sí, que efectivamente juzgamos, todos juzgamos. El problema no es que tengamos que dejar de juzgar ya, porque sabemos que un hábito tan enraizado como juzgar no se abandona de un día para el otro. Pero sí se nos pide que pongamos atención, que estemos atentos, observando la mente para no empezar a no creerle a nuestros juicios, que ese es el paso en el aprendizaje para mí, en este entrenamiento mental. Recordemos que el entrenamiento es esto, básicamente abandonar nuestros juicios, abandonar toda idea que no es de Dios, y el juicio no es una idea de Dios, no es una idea que comparto con Dios, porque es parcial, no es el juicio de Dios como decía Rubén, el juicio de Dios es, el Hijo de Dios es inocente. Este es un juicio parcial, que obviamente cuestiona la inocencia del Hijo de Dios. Entonces, el entrenamiento es, esto que acabo de pensar no es de Dios, es un juicio parcial, y le quito el valor. Esto requiere mucha atención. Quien lo está haciendo, quien está haciendo esta práctica sabe la atención que requiere de nuestra parte, porque se nos va así como nada. Está tan enraizada la práctica del juicio en nuestra mente. Así que sobre todo en los primeros tiempos del entrenamiento, y sabemos que, como dijo al principio Huki, estamos en la primera parte del libro de ejercicios, donde justamente el propósito es que abandonemos un sistema de pensamiento que ya no queremos para nosotros, tenemos que estar muy atentos. Requiere disciplina, no que parezca una cosa rígida, una disciplina que libera,
todo lo contrario. Esto es la propuesta de Jesús en el libro de ejercicios. Muchas gracias. Y esto de no poder dejar de un día para el otro, perdón, Lilia, no poder dejar de un día para el otro de juzgar, yo siempre lo llevo a la idea de adicción. Es una adicción para nosotros el juzgar, y es una adicción el querer tener la razón. Entonces, el primer paso es, como es el ponerme de rodillas. El otro día hablábamos de los 3 primeros pasos, de los 12 pasos. Los 3 primeros pasos son el de rendición. Y acá la rendición es poner en duda de que yo no tengo la razón. Yo creo que ese es el primer paso. A ver, yo estoy equivocado. Siempre estoy equivocado. Y claro que eso para mi personaje es una patada. Y esa es mi primera adicción, mi primera admisión. Yo no tengo la razón. Yo desde este lugar de mi mente separada estoy equivocado. Bueno, y a partir de ahí creo que se abre, que ahí empiezan los milagros, ¿no? El primer paso del perdón es ese, estoy en este lugar y estoy equivocado. Por eso no puedo juzgar, más allá de que no tengo la idea de lo que está ocurriendo en el todo. Pero mi pequeña dosis de buena voluntad es reconocer, no tengo la razón. Totalmente de acuerdo, Juki, porque además la adicción, todo tiene un propósito, nos dice Jesús. ¿Y cuál es el propósito de esa adicción a juzgar? El sentirnos más poderosos que Dios. Es eso en realidad el poder que nos da, la sensación de poder, de ser tan o más poderosos que Dios. Ese es el propósito que hay detrás. Pero estaba viendo mientras los escuchaba que Jesús nos propone algo más sencillo todavía, aún tan simple, que claro, esta mente no lo quiere aceptar. Deja que Él se juzgue, que Él sea quien juzgue todo lo que parece acontecerte. Deja que ofrécele tus pensamientos para que Él los juzgue. Ofrécele todas las situaciones y que sea quien Él los juzgue. Me acabo de dar cuenta de esta tan sencillo. Aquí está. Nos da las razones, nos dice por qué no podemos juzgar, no porque no podamos, nos dice amablemente, sino que no puedes y nos da las razones, el por qué no podemos, y después, como siempre, nos ofrece la solución tan simple y tan sencilla, como ofrécele todo lo que ves, ofrécele todos tus pensamientos, que sea Él el juez. Mil gracias.